en victoria. Sigamos trabajando para el reino de Dios. Es una garantía trabajar para el reino de Dios. Y los invitamos, de veras, los invitamos a que vayan a la cena de matrimonios, de que cuando tengamos actividades vengan. Lo que hacemos, lo hacemos para ustedes. Y ya el día de ayer estuvimos trabajando en una reunión con todos los servidores. Faltaron algunos, pero ahí les vamos a ir informando para todas las actividades del año pasado, toda la calendarización, todo el trabajo que vamos a hacer del próximo año. ¿Qué dije? Del pasado. Del año pasado. Tengo Del como próximo. 2 días diciendo que el año pasado y la semana pasada y quién sabe qué. Bueno, para el próximo año. Así es. Y Dios va a venir con grandes cosas a nuestra congregación, está viniendo con grandes cosas a nuestra congregación. Y si trabajamos todos juntos y si todos juntos invitamos, a una persona, voltea a ver, no va a haber ni una sola silla vacía. ¿Sí? Entonces, trabajemos juntos, trabajemos unidos, porque el Señor trae grande recompensa. Amén. ¿Quién fue aliviado de los huesos esta mañana aparte de yo? Gloria a Dios. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más sintió ese alivio? Hermana Meli. Meli también. Mi niña Blanca también. Selene, ¿tú también? ¿No? Bueno, pues gloria a Dios, porque esa palabra era para ustedes y yo salí ganona. Amén. Gloria a Dios. Oye, déjeme le digo algo. Ayer comentaba el equipo de matrimonios algo que es necesario aclarar. Nosotros a la cena de Navidad le llamamos cena de gala, porque cuando empezamos a vivir esta vida en Cristo, pues empezamos de ir a esos lugares que sabemos que no nos conviene ir. Usted sabe que no se prohíbe nada, ¿verdad? Pero como dice la Escritura, todo te es permitido, pero no todo te conviene, ¿verdad? Entonces, como dejamos de ir a muchos de esos lugares, cuando hay una oportunidad, así como ir a una cena de matrimonios de la iglesia, pues hay que gozarnos, ¿verdad? Nos ponemos nuestras mejores galas y ahí vamos. No quiere decir que vayamos a ir de frac y cosas así. Las damas, si quieren llevarse un vestidito largo, etcétera, pues qué padre. Pero vaya lo mejor vestido que usted considere. ¿Sí me explico? Para que lo disfruten, para que se note que es algo especial. Que no es así nomás ir a los taquitos de tripitas, no. Van a una cena especial. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, con esto no quiere decir que si no tiene un traje, que si no tiene un frac, se lo tenga que conseguir. No. Lo mejor que usted tenga, pero que sea una salida especial. Y si es una salida especial y batalla ahí, pues busque quien le ayude con los niños. Porque mire, los matrimonios tenemos que darnos tiempo también. Es bien importante. Está comprobado que las discusiones más fuertes dentro del matrimonio son por los hijos. La mayoría de los pleitos son por los hijos. Así que ese día olvídese de los hijos. Vaya con su viejo, con el gordo, como usted le diga en su casa. Lléveselo a cenar. Dígale, mira gordo, ya tenemos boleto, vámonos. Y a disfrutar, a pasar un rato agradable. Así que, bueno, esa era la aclaración. Vaya lo más guapo, lo más guapa que usted considere, que también que vaya cómoda, que no le genere tal vez algún gasto, pero que vaya a un lugar especial. ¿Sí? Muy bien. Y vamos a iniciar con la palabra. Porque fíjese que se acercan las fechas de Navidad. Si se da cuenta, la pastora ya empezó a poner foquitos y todo por todos lados. Se acercan las fechas de Navidad. Y es importante recordar que la Navidad se trata de Cristo. Mire, si nos ponemos así religiosos y rajatabla, ¿verdad? Como mucha gente así se pone muy rígida. Cristo no nació un 24, 25 de diciembre. Lo sabemos. Pero es un buen motivo para poder estar alegres, para celebrar a Cristo todos los días. Todos los días es un buen día para celebrar al Señor. Y si en esos días usted va a estar aún más contento porque va a reunir a la familia, va a tener una cena especial con la familia, va a haber regalos, pues qué mejor que celebrarlo y que el motivo sea Cristo.
¿Sí? Entonces no podemos ponernos religiosos de que, ay, no, la Navidad es del diablo. No. ¿Sí me estoy explicando? Así que disfrute la Navidad, aproveche también para hablarle a alguien de Cristo, porque estas fechas son fechas en las que la gente está un poquito más sensible, está un poquito más abierta a recibir la palabra de Dios. Así que comparta, porque el Evangelio es eso, el Evangelio es vida, el Evangelio es amor, y estas son fechas de dar amor, de dar un regalo, de ayudar a alguien. Miren, nosotros tradicionalmente en estas fechas nos gusta pedirles de su ayuda para conformar o formar despensas para poder ayudar a los que menos tienen. Así que también pues aprovecho para darles este aviso. Si de su corazón ha de traer, aportar algo, 1 kilo de harina, 1 kilo de frijol. Bueno, frijol ya tenemos una primicia que también la vamos a usar para despensas. Pero si trae 1 kilo de lentejas, qué sé yo, lo que ponga el Señor en su corazón, un par de latitas de atún, lo que usted considere para ir formando despensas. Cuando formamos las despensas de todo lo que ustedes nos traen, separamos así por artículos y luego tratamos de que todas las despensas traigan más o menos lo mismo. Mire, ha sido muy variado. Los primeros años hemos repartido en promedio como 30, y el año pasado que estuvimos en pandemia, como también estuvimos repartiendo durante la pandemia, repartimos 60, 80 despensas. Inclusive repartimos más porque recibimos una ayuda de nuestra iglesia en El Paso, la iglesia de los pastores, que por cierto ellos son los que van a compartir en la cena de matrimonios, son los pastores Borjas. La iglesia de ellos en El Paso se llama Pacto Viviente. Entonces Pacto Viviente nos envió un recurso y con eso pudimos comprar más despensas. Así que si de su corazón hay traer algo, pues es muy bien recibido. Realmente nos estábamos esperando así como que a entrar a diciembre, pero pues ya de una vez yo ya di el aviso. Sabe de que la gente normalmente en diciembre trae poquito dinero o mucho dinero, porque les empiezan a repartir aguinaldos, etcétera. Hasta la conducta cambia, ¿verdad? La gente trae dinero y hasta caminan más derechitos y así como que, ¿verdad? Pero en enero ya se acabaron todo. En enero ya se acabó el aguinaldo, ya regalaron hasta el último calcetín. Y andan haciendo filas ahí en donde prestan dinero por la licuadora que le regalaron a mamá el 10 de mayo y cosas de esas. Entonces a veces en enero se pone un poquito más difícil la cosa. Entonces procuramos regalar unas despensas en diciembre y luego nos gusta preparar o dejar listas unas o otras para enero, porque luego la gente también se las ve muy difícil en enero, febrero. Entonces, bueno, dicho lo anterior, sufragio efectivo, no reelección. ¿Se acuerdan de las máquinas de escribir de antes? Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema. Hay un pasaje que el Señor puso en estos días en mi corazón, que está en Apocalipsis capítulo 3. Y es un pasaje, es una de esas últimas cartas o uno de esos últimos mensajes que le manda nuestro Señor Jesucristo a la última iglesia. Usted sabe que en Apocalipsis el Señor se pone y le manda un mensaje a las iglesias que representan todas las iglesias que han sido conformadas en Cristo. Porque no todas las iglesias son iguales, usted tiene que saber esto. No todas son iguales. Y el Señor, aún así, hay iglesias a las que Él le manda ciertos mensajes. Y uno de estos últimos mensajes es para la iglesia de Laodicea. No es un prefijo la y luego Odisea, no es Laodicea así completo. Este mensaje es para esa iglesia. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 14. Y fíjese cómo dice el Señor. Dice, escribe, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente por si nota algo extraño,
Cualquier versión está bien. Dice: escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que ni eres ni frío ni caliente. Como quisiera fueras lo uno o lo otro, pero ya ves que eres tibio, ni frío ni caliente. En esta versión dice: te escupiré, te escupiré de mi boca. Se me hizo más sutil el te escupiré que el vomitarte, ¿verdad? Te escupiré de mi boca. Tú dices, eso es lo que dice esa iglesia: soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Wow. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Fíjese cómo sigue diciendo: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Y termina diciendo: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que de él dice a las iglesias. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu escritura. Sabemos que hoy vas a dejar un mensaje que quedará grabado en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, y que podemos llevar a la práctica. Así que te damos ya las gracias en todo, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y la Odisea, o la iglesia de la Odisea, era conocida porque era una iglesia pudiente, ¿verdad? Era una iglesia financieramente pudiente. Era una iglesia que estaba asentada en una ciudad donde florecían las finanzas. Haga de cuenta que era una ciudad al estilo Wall Street, ¿verdad? De la época antigua, esa ciudad era donde se manejaba ahí mucho dinero, había dinero, se pagaba bien por los trabajos. Mucha gente iba, mucha gente transitaba por ese lugar. Estuve yo investigando un poquito y en la actualidad esa ciudad, o donde estaba esa ciudad, es en el área de Turquía, en el Asia Menor. Pero en aquel entonces ese lugar era un lugar donde se manejaban muchas finanzas. Pero no solo finanzas, sino que también era un lugar donde se manejaban las modas. Había telas, había gente que se dedicaba a elaborar telas, y de ahí pues salían, pues no eran trajes Hugo Boss, pero sacaban túnicas y telas y tenían ropajes, o tenían acceso a ropajes finos, vamos a decirlo, finos para la época. Entonces ese lugar era conocido por finanzas y era conocido por la moda. ¿Cómo se llama esa ciudad de la moda allá en Italia? Milán. Haga de cuenta que era una combinación entre Wall Street y Milán. Pero ¿qué cree? También era conocido, ese lugar, la Odisea, también era conocido porque había un desarrollo
en el área médica. Para la época, ahí empezaron a desarrollar técnicas de medicina, de tratamientos médicos, obviamente para la época, ¿verdad? Pero hubo un desarrollo también tanto a eso. Entonces era un lugar que era como Wall Street, como Milán, pero que también había un laboratorio de Pfizer o algo así. Entonces, pues, ¿cómo cree que vivía la gente de esa ciudad? No, hombre, pues, ¿qué me van a decir si yo soy de Parral? De ahí de la Odisea. Si yo soy de la Odisea, no hay otro lugar igual. Es casi como el cielo, ¿verdad? La Odisea, estoy hablando no de Parral, no se emocione. Pero también así dicen de Parral, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues la gente se sentía bien, decía que hay dinero, nos vestimos acá bien padre, traemos el último grito de la moda. Si me duele la panza, pues me tomo algo y se me quita. Entonces, eso era lo que sucedía en esa ciudad. Pero fíjese, esas tres áreas son a las que hace referencia el Señor cuando habla acerca de la Odisea y cuando las reprende. De eso es de lo que les está hablando. Ahora, cuando empezamos a leer este pasaje, Jesús se presenta primero a Él mismo. Usted sabe que esas cartas Jesús mismo las dirige a las iglesias. Y Él se presenta en esta carta como el Amén. Usted debe de recordar que Jesús es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Pero aquí para esta iglesia Él se presenta como amén. Amén, usted debe de saber que quiere decir así sea. Por eso cuando nosotros oramos o cuando afirmamos algo, cuando estamos en la iglesia decimos amén, o sea que así sea o así es, así lo es. Jesús al presentarse como amén, lo que le está diciendo a la Odisea, dice, es que no importa lo que diga la gente, mira, yo tengo la palabra final. Yo soy amén. Eso es lo que les está diciendo. Yo soy el que dirige aquí las cosas, yo soy el que pone las reglas y yo soy el de la palabra final. Amén. Por eso Él se presenta como amén. Y esta es la última carta de todas las cartas que dirige a las demás iglesias, puesto también dice amén. Así va a ser. Es la palabra final. No importa lo que digan los demás, eso es lo que dice Jesús. Y también Él se declara como creador. Él se declara y dice que Él está ahí desde el principio. Así empieza esta carta. Y estoy haciendo referencia al versículo 14. Dice, escribe esta carta el ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el que estuvo ahí en la creación, el principio de la nueva creación. ¿Y cuál es esa nueva creación? La iglesia de Cristo. Esa es la nueva creación. Esa es la nueva creación de la que habla. Y luego, después de haberse presentado, de haber dicho quién era, empieza aquí el regaño. Y dice así en el versículo 15 y 16: yo sé todo lo que haces. O sea, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Reina Valera habla de te vomitaré. ¿Usted ha intentado tomarse un café así cuando se le enfría? Entonces, ya no sabe igual, ¿verdad? El café tiene que estar calientito. Bueno, a menos de que se lo prepare frappé. Pero también el frappé cuando se le quita lo frío, también sabe gacho. No sé si lo ha intentado, ¿verdad? Lo ha probado. No sabe igual. Sabe más rico o bien caliente o que esté recién preparado frappé o frío. Pero tibio no sabe bueno. Es más,
hay ciertos alimentos que se los dan tibios. Le provoca esto que dice el Señor, ¿verdad? Fíjese, así dice el Señor. Tu problema es la tibieza, que eres tibio. Eres tibio. Pero fíjese otro dato interesante. El lugar en donde estaba asentado la Odisea, de un lado tenía una ciudad que se llamaba Aerópolis y del otro lugar estaba otra ciudad que se llamaba Colosas. Sí, Colosas es de Colosenses. De un lugar estaba Aerópolis y del otro Colosas. Y se dice que del lado de Aerópolis surgían ciertos manantiales, ciertos ríos que traían agua cálida. Y del área de Colosas había corrientes frías. Entonces, curiosamente, hasta ese dato, fíjese cómo tiene el Señor atención de ciertas cosas. Ahí el agua o la condición del agua ahí en la Odisea, pues también era tibia. También era tibia. Y dice el Señor, ustedes me dan malestar, me generan náuseas, me dan ganas de vomitar. Así dice el Señor, no estoy diciendo, no me vean feo, así dice el Señor. Pero yo me hacía esta pregunta, ¿es posible que una iglesia haga sentir mal a Jesús? Yo creo que sí. Y hay muchas, yo creo que sí. ¿Y qué era exactamente lo que hacía sentir mal a Jesús? Pues ciertamente la tibieza. Ciertamente esa tibieza. ¿Cómo podemos interpretar esa tibieza? Hoy en la actualidad es muy triste ver mucha gente del pueblo de Cristo que sí reciben al Señor, que sí asisten a la iglesia, pero no se comprometen con el Señor. Su vida no es transformada, su vida no es cambiada. Y eso estoy hablándolo de manera personal, pero cuando ya son varias personas que viven de la misma manera, imagínense una iglesia llena de esa gente, pues la iglesia también es igual. Y si esa iglesia no se compromete a llevarlos a una madurez, pues también va a seguir siendo tibio. Y la iglesia va a ser tibia. Ese es el caso de la Odisea. Por eso el Señor le está hablando a la iglesia. Dice, son tibios. No se comprometen. No se comprometen. Nomás andan ahí por encimita como que sí, como que no. Pero no se comprometen. Y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver en la actualidad. Hay muchas iglesias así. Y no quiere decir, y no estoy hablando mal de ellas, pero así hay muchas. Dice en el versículo 17, en la primera parte, dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Ese es un problema muy grande que no nos deja entrar en el Señor. Cuando nos sentimos autosuficientes, cuando sentimos que todo lo tenemos, cuando sentimos que todo lo podemos, hay mucha gente que dice, no, pues yo no necesito ir a la iglesia, a mí me va rete bien. Que vayan los que necesitan. Eso es un problema muy serio. Tengo todo lo que necesito. Y el problema es cómo nos vemos a nosotros mismos. Nosotros pensamos que estamos bien. Mucha gente cree que porque le va bien económicamente o tiene un trabajo está bien. Y la verdad es que Dios, como dijo al inicio, Él conoce nuestra vida, conoce nuestros corazones. No lo podemos engañar. El problema somos nosotros, que no queremos meternos más allá, no nos queremos comprometer. Nos hemos adoptado, nos hemos adaptado al sistema del mundo, a lo que el mundo le llama éxito.
Nosotros pensamos que el tener dinero, tener un buen coche, tener una buena casa, eso es éxito. Y si vamos a una iglesia bonita, que al rato estas la van a ver así, pero no va a ser tibia, eso sí les advierto. Pensamos que ya estamos del otro lado. ¿Sí o no? Pero lo que tenemos que hacer es comprometernos con el Señor. Ese no es el éxito que el Señor quiere para nosotros. Ese es el éxito que la sociedad nos ha marcado. Ese es el éxito que el enemigo, que Satanás ha querido meter en nuestra cabeza y que nosotros hemos aceptado. Pensamos que eso es lo único que tenemos que hacer o lo que debemos hacer o por lo que tenemos que vivir. Por eso el Señor nos dice: los quiero vomitar, ¿no? Oiga, mi niño, el Diego, el de 11 años, cuando estaba más chiquito, apenas estaba aprendiendo a hablar y me decía: papá, quiero vomitar, me decía. Y luego le digo: ¿quieres gomitas? Le decía yo de broma, ¿eh? ¿Quieres gomitas? Ahorita te compro unas gomitas. Y se quedó como broma, hasta la fecha. Quiere un dulce o algo y dice: papá, quiero gomitas. Así que ese es un problema y eso es algo que provoca malestar en el Señor. Hemos aprendido a medir nuestro estatus espiritual basados en algo físico. Y la gente así lo dice, ¿eh? Yo he llegado a escuchar hermanos que dicen: no, me ha bendecido grandísimamente el Señor, porque están bien económicamente. Entonces usted empieza a hacer esas preguntas al estilo pastor, ¿verdad? Oye, ¿y dónde te estás congregando? No, es que ahorita no me he podido congregar, o por la pandemia, por lo que sea, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿en dónde estás ofrendando o diezmando? No, es que ahorita no, pues no me congrego, pues ¿dónde? ¿Sí me explico? Bueno, entonces estás ayudando a alguna misión. No, pues es que hasta que me congregue ya yo me arreglo, ¿no? Wow. Entonces la pregunta es para usted: ¿usted cree que el Señor lo está bendiciendo? Acuérdese que no solo el Señor prospera. Cuando se trata de riqueza y de tenerlo a usted entretenido, a veces no es el Señor. En la mayoría de las veces no es el Señor. Y sigue diciendo, fíjese la segunda parte del versículo 17: y no te das cuenta que eres un infeliz y miserable. Eres pobre, eres ciego y estás desnudo. ¿Se acuerda lo que le dije de la ubicación geográfica y de la forma en que vivían en la Odisea? Tenían dinero y el Señor le dice: no tienes dinero, eres miserable. ¿Se acuerda que le dije que tenían desarrollo médico? El Señor le dice: estás ciego, no ves, estás mal físicamente, no alcanzas a ver. Y finalmente, ¿se acuerda que le dije que había desarrollo también en la moda de telas? Y el Señor les dice: estás desnudo. O sea, les está diciendo: no te puedes confiar ni de tu dinero, ni de cómo te vistes, ni de que tienes salud o tienes acceso a medicinas, hospitales, o porque tienes gastos médicos mayores. No te fíes de eso. Así está diciéndoles el Señor. ¿Tienes dinero en la cuenta del banco? ¿Te vistes con ropa de marca y aparte tienes gastos médicos? Yo te veo infeliz, yo te veo ciego y te veo desnudo. Porque aprendemos a medir el éxito con las cuestiones del mundo, no como Dios quiere que podamos ser exitosos. Vivimos en otro parámetro totalmente distinto. No te das cuenta, dice: no te importa lo que digan
No importa lo que te digan los demás, eres miserable, le dice el Señor. No importa lo que tu cuenta de banco te diga, eres miserable. No importa cómo te vistas, estás desnudo, estás descubierto, no tienes cobertura, no tienes protección. Y no importa los lentes de marca que tengas o el gastos médicos que hayas comprado, eres ciego, totalmente ciego. Nada de lo que piensas, les dice el Señor, nada de lo que crees es real. Has permitido que lo físico, lo que ves en lo físico, lo que vives en lo físico, sea un parámetro para lo espiritual, y no es así. No estamos viendo la perspectiva desde el punto de vista de Dios. Estamos en otro canal. Entonces aquí surge la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Dice el versículo 18. Te aconsejo que de mí, le dice el Señor, que de mí compres oro. De mí compres oro. Oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí. Así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Cuando verdaderamente hacemos esto, o cuando hacemos esto, vamos a ser verdaderamente ricos. Vamos a estar vestidos correctamente. El Señor nos va a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta y vamos a poder ver lo que verdaderamente es importante para Él, no para lo que dicen los demás. Porque de cualquiera de nosotros pueden decir muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Pero lo que nos debe de importar es el concepto que tenga el Señor de cada uno de nosotros. Eso es lo importante. No lo que diga la gente, no lo que te digan los programas de televisión, no lo que te digan las redes sociales, no lo que te diga el Netflix. El Netflix. Le dice el Señor, tienes que recibir de mí, de Cristo. Por medio de Él vamos a ser ricos, por medio de Él vamos a ser sanados, y por medio de Él vamos a ser cubiertos, vestidos. Por medio de Cristo, por medio de Él. Por eso dice, compren de mí. Versículo 19. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Yo corrijo y disciplino a los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia, de tu tibieza. Arrepiéntete de eso. Ahora, fíjese, abróchese su cinturón ahí donde está. Nos dice el Señor, yo corrijo y disciplino a los que amo. A los que amo. Pero a veces no nos damos cuenta o no aceptamos esa corrección de Dios porque nos sentimos la última Coca-Cola del Oxxo. Ya ni siquiera del desierto, del Oxxo. ¿Sí? ¿No les ha pasado? Que le dice, oiga hermana, una hermana que aquí no está, oiga hermana, pues es que ya vi que tiene que corregir esa parte de su vida, hermana. No, ¿cómo cree? Si yo soy la Coca-Cola del Oxxo. No aceptamos, ¿verdad?, la corrección del Señor. No aceptamos la corrección de Dios. Y mire, se lo dije de esta manera para poderlo entender, pero no quiere decir que alguien vaya y se lo diga o que el pastor se lo tenga que decir. Realmente nosotros tenemos el compromiso de entender y de saber cuáles son las áreas que tenemos de oportunidad en nuestra vida.
Cada uno de nosotros sabemos. Cada uno de nosotros sabemos en qué estamos batallando. Y mire, hay pecados que podemos verlos aquí a 2 kilómetros, ¿verdad? Usted ve a un tipo allá cayéndose y dice, hijo, este cuate Vero viene bien ebrio. Porque lo ve, ¿verdad? Lo ve allá. Pero déjeme le digo que hay pecados más feos que usted no se da cuenta. Y la persona puede estar sentada enseguida de usted y usted, oh, el hermano tan buena gente y tan servicial en la iglesia. Pero caras vemos, corazones solamente Cristo lo sabe. Entonces, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra área de oportunidad. Como decían mis papás, ¿verdad? El Señor sabe de qué pata cojeamos. Él sabe cuál es el área que tenemos que corregir. ¿Y qué sucede con el Señor? Cuando el Señor nos ama, Él nos ama a todos, pero cuando el Señor nos ama y nos quiere corregir, ¿qué hace el Señor? Empieza a generar ciertas situaciones y problemas en su vida para que usted se dé cuenta que tiene que corregir esas áreas. Esa es la manera en que corrige el Señor. Oye, pues es que Señor, yo estoy batallando, hablando ya con Él, Señor, estoy batallando con el dinero. Pues mira, te voy a dejar sin trabajo un rato para que aprendas a depender de mí. Por ponerle solamente un ejemplo. Pero hay otras muchas cosas que el Señor va a ir trabajando y va a ir moviendo para que usted se vaya dando cuenta las áreas y las cosas que tiene que corregir en su vida. Si ahorita usted está pasando por una prueba, por un problema, una situación, usted tiene que saber que muy probablemente el Señor lo está tratando en alguna área. Y lo está tratando no porque lo quiera castigar, sino que lo está tratando porque lo ama. Lo ama a usted. Usted es un hijo amado. Los que tenemos hijos a veces batallamos para corregir a los hijos porque nos duele. Y si ya están más grandes y piensa uno que le van a pegar a uno, pues le da uno más miedo, pero cuando uno los ama, los tiene uno que corregir, aunque a los hijos no les guste. Y normalmente no nos gusta. Y yo lo digo también por mí mismo. Cuando yo era joven que tenía a mis papás, no me gustaba, pero tenía que hacer caso. Así es con el Señor. Él puede ver muchísimas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón, y Él va a tratar con eso. Así que si en este momento usted tiene algún problema, alguna situación, no es porque el Señor sea malo, es porque el Señor está tratando con usted y quiere corregirlo porque le ama. Porque le ama, usted es un hijo amado. Y el Señor te dice, voy a corregir algunas áreas de tu vida. Voy a llamarte a disciplina, podríamos decirlo. Traeré algunas situaciones correctivas a tu mundo. Voy a ponerte ante situaciones que el dinero no puede comprar para poder ver tu reacción y que aprendas a depender de mí. Te pondré en cosas y en situaciones que no vas a saber cómo vestir o que no va a importar el cómo te vistas. Te voy a poner en situaciones para que te des cuenta de la ceguera en la que te encuentras. Estoy haciendo referencia a las 3 áreas de la Odisea. Traeré disciplina a tu vida para que puedas corregir todas aquellas cosas que son necesarias que tú corrijas para que yo no tenga que vomitarte. Fíjese qué hermoso es el Señor. Fíjese, ya voy a ir cerrando, aguánteme una hora más. No se crea, ya voy. Dice el versículo 20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Ojo con esto, ¿para quién era la carta? La iglesia de la Odisea. Y cuando alguien está en la puerta y está tocando, ¿por qué está tocando?
porque quiere entrar. Entonces, ¿dónde está? Afuera. Le está diciendo a la iglesia: hey, ¿me tienen a mí afuera? Ustedes creen que se reúnen, ustedes creen que es una iglesia de Cristo, pero a mí me tienen allá afuera. No está Cristo junto con nosotros o junto con esa iglesia. Lo tienen afuera. Pero ellos se sienten exitosos, con mucha lana, con buena ropa y con gastos médicos mayores. Bueno, ciegos, pues, es que para decirlo de otra manera. Y ciegos. Si está el Señor tocando a la puerta es porque no ha entrado, porque no está dentro de la iglesia. Así que no podemos ser una iglesia donde dejemos al Señor afuera, donde estemos aquí celebrando aparentemente en su nombre, pero Él no esté aquí. No podemos ser de esa manera. Cuando se vive de esa manera es una iglesia donde no hay la presencia de Dios. Así que con esto también le quiere decir el Señor: no porque usted venga a la iglesia, no porque usted adore, no porque usted crea que ya está en Cristo, que viene y alaba, no por eso quiere decir que usted está con Cristo. Usted puede estar en una iglesia tibia, que no es el caso de Pacto Vivo. Gloria a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 20: si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Pero, ¿y tú sabes cómo escuchar la voz de Jesús? Porque dice: si oyes mi voz y abres la puerta. ¿Cómo vamos a saber que está ahí, que está tocando y que nos está llamando? ¿Cómo vamos a saber? ¿Sabe cómo lo va a saber? Cuando usted se da cuenta de algo que usted mismo tiene que corregir en su vida. Cuando usted sabe que hay algo, una área en su vida que todavía tiene que ser corregida. Cuando usted sabe que todavía no está, como voy a decir como decíamos en mis tiempos, cuando todavía no está al 100 con Jesús. Cuando usted sabe que todavía trae ahí situaciones que no ha terminado de arreglar. Cuando sabe que todavía hay conflictos en su vida que no han terminado de ser arreglados. Eso es escuchar la voz del Señor. Eso quiere decir que el Señor le está llamando y usted está dándose cuenta que hay algo que tiene que ser corregido. Cuando usted aprende a depender de Cristo, es cuando usted ya verdaderamente le ha abierto la puerta. Cuando usted siente que hay algo que cambiar, eso quiere decir que el Señor está hablándole. Eso quiere decir que usted está escuchando que el Señor está a la puerta. Cuando usted escucha y sabe que el Señor le está hablando y está diciendo su nombre, ahí es cuando usted se va a dar cuenta que el Señor está llamándole. Y cuando usted se da cuenta que todas esas situaciones y problemáticas por las que está viviendo son para aprender a depender del Señor y para seguir adelante, creciendo más en su presencia, comprometiéndose más con Él, eso quiere decir que usted ha escuchado a la puerta, ha escuchado a Cristo. Si oyes mi voz y abres la puerta, dice el Señor. Si oyes mi voz y abres la puerta. Fíjese cómo es el Señor. El Señor no va a abrir la puerta solo. Usted tiene que abrir la puerta. Por eso dice la Escritura: si oyes mi voz y abres la puerta. ¿Quién la tiene que abrir? Nosotros. Va a haber cosas que el Señor no va a hacer. No va a hacer.
Nosotros tenemos que dejarle entrar. Él no va a forzar la puerta para poder entrar. Él no va a entrar a la fuerza. Usted tiene que ir a abrirle. Si oyes mi voz y abres la puerta. El Señor únicamente va a entrar a su vida si usted lo invita. Únicamente va a entrar por invitación, no a la fuerza. Fíjese, y con esto me recuerdo algo. Sabemos que el Señor es bueno y misericordioso, y a mí me llegan muchas solicitudes de oración, donde me dice: hermano, ore por tal persona para que reciba a Cristo. Sí, oramos, porque eso va a ayudar a que el Señor les acerque pueblo, etcétera. Pero esa persona es la que tiene que recibir a Cristo. O sea, la oración ayuda, pero definitivamente tiene que haber un quebranto, tiene que haber algo que haga que esa persona abra la puerta. Aún y con nuestros propios hijos, ellos tienen que abrir la puerta también. Sabemos que hay una promesa donde dice: tú y tu casa serán salvos. Y sí, es una promesa muy bella, pero aún en esos casos, ellos también tienen que tener su propio encuentro con el Señor, porque la salvación es personal. Ellos tienen que escuchar esa voz y tienen que abrir la puerta. Nosotros, por más que los amemos, no vamos a poder hacerlo. Así que ya sea en una iglesia o en su vida personal, el Señor no va a entrar si no se le invita. No va a entrar si no se le invita, si no se le abre el acceso, si no se le dice: Señor, entra, eres bienvenido. No va a entrar. Sin embargo, Él quiere ser nuestro amigo. Él quiere estar con nosotros, quiere ser nuestro amigo, y Él quiere ayudar. Así que a veces pues no necesitamos aparentar que somos los supercristianos, porque el Señor sabe las condiciones de nuestro corazón. Él conoce el desastre que tenemos dentro. Él sabe todo lo que vivimos. Como yo les decía a bueno, lo he dicho en varias ocasiones: hasta cuando vas al baño te ve. Hasta cuando va uno al baño el Señor nos ve. Me imagino, es un caballero y se voltea, ¿verdad? Pero Él lo sabe todo. Él lo sabe todo. Así que no podemos engañarle, no podemos aparentar cosas que no son. Usted tiene que aprender a tener una relación profunda con Él. Y vamos a continuar, no se me distraigan, ya vamos a ir cerrando. Versículo 21 dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en el trono. Yo cuando leí este pasaje digo: bueno, ¿vencedores de qué? Yo le decía al Señor: ¿vencedores de qué? Como los de Delicias, ¿verdad? Vencedores del desierto, ¿vencedores de qué? Y luego, porque dice el pasaje: vencedores, así como Jesús venció, así como yo fui vencedor, dice. ¿De qué fue vencedor? Pues venció a Satanás. Venció a Satanás. ¿Y cómo fue que Él venció a Satanás? Obviamente conocemos toda la vida de Jesús, hemos leído los evangelios, sabemos que Él en todo momento hacía las cosas de acuerdo a como el Señor le indicaba, como Dios Padre le decía, como Dios Padre le permitía y le mostraba. Y hay un pasaje o hay algo que a mí me impacta mucho, que dice: fue obediente hasta la muerte. Fue obediente hasta la muerte. La obediencia trae mucho poder a nuestra vida. Tenemos que aprender a ser obedientes, porque muy en el fondo de nuestro corazón somos bien rebeldes, hermanos. No permitimos que nadie nos diga nada, y es parte de la cultura en la que vivimos. Y usted sabe que tenemos que ser humildes para con el Señor, así como Él fue humilde. Tenemos que estar humillados unos a otros. No podemos creernos más que los demás.
pero tenemos que ser vencedores como Él fue vencedor. ¿Y cuando logró Él su primer victoria? Que para mí esa es la victoria contundente, aparte del sacrificio en la cruz. Pues cuando Él fue llevado al desierto, ¿usted recuerda? Después del bautismo que tuvo, fue llevado al desierto a llevar un ayuno, y se le presenta a Satanás mismo en persona. ¿Y qué le dice Satanás? El Señor, después de todos esos días de ayuno, le dice a Satanás: convierte esas piedras en pan. Jesús tenía el poder de hacer eso. Convierte las piedras en pan. Jesús estaba hambriento en su carnalidad, en su parte como hombre, estaba hambriento. Y mire, y está bien comer cuando tenemos hambre, está bien comer, pero no está bien comer cuando el pan lo ha traído Satanás. Eso es lo que no está bien. ¿Y qué le dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre. Porque Él sabía que Satanás lo estaba tentando en lo físico, en el hambre que Él tenía. Lo estaba tentando en lo físico. ¿Qué otra cosa hace el diablo con Jesús? ¿O hizo él? Lo lleva a la parte más alta, dice que era la parte más alta de Jerusalén, un pináculo, y le dice: arrójate, que el Señor enviará ángeles para protegerte y que no caigas. ¿Qué hubiera sucedido si se avienta Jesús? ¿Han visto las películas esas de superhéroes? Que van volando y luego de repente hasta bajan así muy elegantes unos, otros caen en pose de superhéroe, ¿verdad? Yo me imagino que con el poder de Jesús, Él se pudo haber arrojado y haber bajado así lentamente. Pero ¿qué hubiera sucedido? La gente inmediatamente lo hubiera identificado con el Mesías, y muy probablemente no hubiera sucedido el sacrificio de la cruz. Pero Satanás sabía eso y lo estaba tentando en lo emocional. Lo estaba tentando en lo emocional, porque Jesús tenía una lucha, y todavía tuvo una lucha posterior cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y que estaba sufriendo y orándole al Padre, y que le dice: Señor, pasa de mí esta copa. Yo pienso que durante todo el ministerio de Jesús, él sufría por ese hecho que iba a acontecer al final. Y si él se hubiese aventado de ese pináculo, como le decía Satanás, probablemente hubiera burlado la cruz, pero se hubiera perdido el propósito de Dios. Así que lo tentó en lo emocional, y el Señor venció. Lo tentó en lo físico, con el hambre, con los panes, venció. Lo tentó en lo emocional y venció. ¿Y cuál es otra tentación en la que caemos todos los humanos? La ambición. Dice que no contento con esto, Satanás lo llevó a otro lugar en las montañas y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dice: si te inclinas ante mí, todo esto será tuyo y tendrás poder en todo el mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos sucumbido ante lo económico? Fue tentado en lo físico, en lo emocional y en lo económico. Son las tres áreas más difíciles para todo ser humano para resistirnos al diablo: en lo carnal, en lo emocional y en el dinero y el poder. A cualquier persona
póngale cualquiera de estas 3 tentaciones y va a caer. Cualquiera. Y Jesús salió vencedor. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús con esta parte de ser vencedores como Él? Que nos resistamos a las tentaciones de este mundo, que podamos resistirnos a todas las tentaciones de este mundo tal y como Él lo hizo. Y cuando logremos alejar el pecado y estar limpios de ese pecado y no caer en esas tentaciones, vamos a ser igual que Él, vencedores. Esa es la parte que nos está diciendo aquí el Señor. Tenemos que ser vencedores. Jesús luchó porque estaba hambriento, Jesús luchó porque estaba cansado, luchó emocionalmente porque su carne quería evitar el sacrificio de la cruz, pero salió victorioso. En todo momento salió victorioso. Un cristiano tibio es aquel que no logra tomar una decisión en su vida. Un cristiano tibio es aquel que no se define. Un cristiano tibio se puede convertir en un religioso, porque puede señalar, pero no limpia su vida. Puede poner una lápida sobre los demás, pero no transforma su existir. Tenemos que aprender a ser cristianos serios. Tenemos que aprender a tomar una decisión. Tenemos que aprender a vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y mire, déjele digo algo, no importa si podemos o si revelamos nuestras imperfecciones ante el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Él ya las conoce. ¿Qué de malo tiene que le diga, Señor, trata conmigo porque soy un mentiroso? Por decir algo, ¿verdad? Señor, trata conmigo porque no puedo dejar ese vicio de la pornografía, porque no puedo dejar el alcohol, porque no puedo dejar las drogas. Trata conmigo porque no puedo dejar el chisme. ¿Qué importa que lo digamos al Señor? Él ya lo sabe. No le vamos a decir nada que Él no sepa. Señor, quita de mí esta ambición al dinero, ese amor al dinero. Límpiame, Señor, de eso. Él ya lo sabe. Tenemos que aprender a retomar nuestro camino. Y mire, cuando tomemos esa decisión, cuando tomemos verdaderamente esa decisión, Él nos va a capacitar para ser más que vencedores. Vamos a ser vencedores sobre todas esas cosas en las que el diablo ha querido meternos, sobre todas esas cosas en las que el diablo ha querido mantenernos ahí agachados y mantenernos tibios. Porque mire, el que nos mantengamos tibios o que podamos ser tibios es porque no terminamos de dejar un pecado que tendríamos que haber dejado hace años. Pero cuando entendemos esta parte y cuando verdaderamente recibimos a Cristo de una manera plena y completa, con plena conciencia en nuestra vida, en nuestro corazón, las cosas van a cambiar. Cuando aprendamos a escoger, aprendamos a escoger lo espiritual por encima de lo material, vamos a ser más que vencedores. Y mira, iglesia, yo los invito, yo sé que ya lo somos, pero podemos ser aún mejores. Yo los invito a no ser una iglesia pobre, a no ser una iglesia ciega, a no ser una iglesia que esté desnuda, sino que sea una iglesia que coma con Jesús, que esté en la presencia de Jesús todos los días. Porque mira, tanto como iglesia como en lo individual, tenemos que tener siempre a Jesús a nuestro lado. Siempre tiene que estar Jesús a nuestro lado. Pero como ya lo dijimos hace un rato, usted y nosotros como iglesia tenemos que dejarlo entrar.
tenemos que dejarlo entrar. Y mira, escuchan, escuchan. Está Jesús a tu puerta, te está llamando. Ponte de pie porque vamos a orar. Hoy vamos a recibir a Jesucristo en nuestra vida de una manera como nunca antes lo hemos hecho. Jesús está llamando a tu puerta. Bendito Padre Celestial, bendito Señor, te damos gracias porque sabemos que nos amas. Y sabemos que nos amas porque has estado tratando con cada uno de nosotros. Nos has tenido a veces en disciplina, nos has corregido situaciones, pero en todo momento sabemos que tú estás ahí a nuestro lado. Permite, Padre, que podamos recibir a Jesucristo de una manera plena y completa. Danos el valor y la responsabilidad de verdaderamente llamarnos cristianos, que ardamos en el fuego de Dios, que no seamos más tibios, porque lo que necesitamos es la presencia de tu Hijo Jesucristo y de tu Espíritu Santo en todo momento en nuestra vida. Te damos ya gracias, Señor, y te pido una bendición sobre tu pueblo. Bendícelo, Señor, con el poder del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que puedan cada uno de ellos abrir esa puerta, recibir a Jesús y sentarse a la mesa en todo momento, porque esta bendición es porque ellos son más que vencedores. Te damos ya gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.